¿Cuánto hace que ocurrió la primera Navidad? ¿Alguno sabe? ¿Alguna idea? 2020, dice acá la hermana Lidia. Bueno, parece que eran algunos más. Hubo algunos errores matemáticos ahí que daría como 2024, una cosa así. No se sabe la fecha. El 25 de diciembre fue una fecha inventada, pero la conservamos como una cuestión de hermandad con toda la cristiandad. Y no es importante tanto el día, la fecha, sino lo que estamos celebrando, ¿sí? ¿Quién fue Jesús? Es asombroso. Yo hace 39 años que conozco personalmente a este Jesús y no me arrepiento de un solo día pasado en esta compañía con él. ¿Y cómo les cuento quién es este Jesús? Jesús nació en un pueblito que se llamaba Belén. Ustedes muchos conocerán seguramente la historia, ¿sí? No vale la pena profundizar en eso. Lo que fue interesante es que en Belén en ese año nacieron un montón de bebés seguramente, pero no hubo muchos como este bebé. Este bebé estaba profetizado hacía muchos años atrás, y las características de ese nacimiento de Jesús no fueron casuales, sino que ya estaban avisadas de antemano. Las cosas más sorprendentes que rodearon este nacimiento ya los judíos las sabían muchos años antes. Con eso y todo les costó un montón darse cuenta de que justo ese bebé que estaba en ese lugar escondido y bastante oscuro, justo ese era de quien hablaban las profecías. La mayoría no se dieron cuenta. Los judíos esperaban a alguien que ellos llamaban Mesías, después se lo llamó Cristo, también, que significa lo mismo, enviado. Ellos esperaban un enviado de Dios que hiciera un milagro de liberación. Y saben que fue exactamente eso lo que ocurrió, y muchos no se dieron cuenta. Ellos buscaban a alguien que los liberara de los romanos, las cuestiones políticas que tenían en ese momento difíciles, pero resulta que Jesús, el bebé Jesús, que creció, no se quedó bebito, vino exactamente a hacer eso, vino a liberar. Solo que los romanos era algo transitorio, los romanos unos años después no estuvieron más, después vinieron los árabes, hubo otros, ¿sí? Pero Jesús vino a liberar de algo mucho más profundo y más problemático que los romanos. Cuando un ángel vino y habló con el papá momentáneo de Jesús, José, y le dijo, mirá, van a hacer de tu novia María, van a hacer un bebé, ¿sí? Ese bebé en principio no tiene mucho que ver con vos, este bebé es un fruto del Espíritu Santo directamente, ¿sí? Pero vos vas a ser su papá y se va a llamar Jesús, que significa Salvador, porque Él va a salvar, y no le dijo va a salvar de los romanos, ni de los impuestos, de la FIP, de nada de eso vino a salvar Jesús. Él vino a salvar de los pecados. Esa fue la promesa que le dio el ángel al padre momentáneo de Jesús, ¿sí? Y eso fue exactamente lo que pasó. Y fíjense cómo fue el efecto de este bebé. Creció, cuando tuvo alrededor de 30 años, hasta ahí no se sabe mucho sobre cosas que haya hecho. Hay tradiciones y todo, pero todo muy improbable. Pero sí está muy clarito lo que pasó después. Jesús empezó una vida pública y empezó a transformar todo lo que estaba alrededor de él. Y la gente empezó a seguirlo porque él no decía cosas, enseñanzas vacías como había tantos que dijeran. Lo que él decía, él lo vivía, y todo lo que Jesús hacía estaba rodeado de sobrenaturalidad. Jesús sanaba personas, Jesús liberaba personas atrapadas por seres espirituales, molestos, malignos. Todo lo que Jesús vivía y donde él andaba estaba rodeado de eventos sobrenaturales. Y nadie de los que estaban ahí podía dejar de verlo. En ese tiempo no había internet, no había WhatsApp para mandar fotos ni videos de lo que Jesús estaba haciendo. Seguramente si hubiera sido así, alguno hubiera pensado que eran fake news y todo eso, ¿no? Pero como pasa ahora muchas veces. Pero lo que él hacía era cierto y no necesitó que todo el universo lo viera en ese momento. Alcanzaba con que lo vieran esas personas que estaban alrededor de él. Revolucionó todo. Fue amado por todos los que vieron sus cadenas rotas en ese tiempo. Acuérdense, los que conocen un poquito las historias de Jesús, acuérdense de esa mujer que estaba tan enferma, tenía una enfermedad, flujo de sangre, dice la Biblia, tantos años sufriendo por eso, ¿no? Y con solo acercarse a Jesús se sanó. Otra mujer que estaba ahí a punto de morir apedreada por el castigo social,
que le imponía sus pecados, su mala manera de vivir, y Jesús dijo, no, le dijo a los demás, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, y la salvó, ¿no es cierto? Y le dijo a ella, bueno, andate y cambia de vida ahora, ¿sí? Ve que es más así. Y cuántas cosas que pasaban alrededor de este Jesús, ¿sí? Entonces todas esas personas lo amaron. Había otros que se veían muy amenazados por Jesús. Todos aquellos que sentían que su lugarcito, su estatus social y en el mundito religioso del momento estaba amenazado por este tipo que hacía cosas tan distintas, ellos lo odiaron a Jesús y fueron los que tramaron su muerte, ¿no? Sin embargo, Jesús estaba destinado desde mucho tiempo antes para morir. Fue una cosa bastante extraña, ¿no? Porque él no nació como la mayoría de los bebés para hacer feliz a papá y mamá. De hecho, papá y mamá ni siquiera lo esperaban, como no esperaban tener ese bebé. Fue un bebé en principio no deseado. Suerte que no se le ocurrió nacer en este tiempo a Jesús. Hubiera estado complicado un bebé no deseado ahora. Pero en ese tiempo Jesús pudo nacer y él venía con un propósito muy claro, ¿sí? Que era el de dar vuelta a todo y de romper cadenas. A mí me llamó mucho la atención esta expresión. 700 años antes de Jesús hubo un profeta que se llamaba Isaías y él escribió justamente eso. Dijo, él viene, lo dijo en primera persona, dijo, personificando a quien iba a hablar esto después. Dijo, yo vengo para romper cadenas, para sanar a los afligidos. Yo vengo para arreglar todo lo que el enemigo rompió, ¿sí? Todas las vidas arruinadas. Y ahí estamos nosotros, ¿sí? Con nuestras vidas, muchos de nosotros llegamos con nuestras vidas bastante complicadas. ¿Por qué seguimos tantos años después, 2020 años después, seguimos hablando de este Jesús? Fíjense cómo fue la cosa, que unos 200 años después de Jesús, algún papa, algún tipo importante se le ocurrió empezar a festejar la Navidad. Y sigue hasta hoy la tradición, ¿no? Le pusieron una fecha necesaria para poder ponerle una fecha, ¿no? Pero seguimos celebrando esa Navidad tanto tiempo después, pero la Iglesia nunca dependió de esas celebraciones. Las poquitas personas que conocieron a Jesús cuando estuvo acá caminando por la tierra, bueno, no justo acá, no estuvo en Trevelin, pero estuvo un poco más lejos, ¿no? Pero cuando estuvo en la tierra, las pocas personas se vieron tan impactadas por el haber conocido a este tipo, Jesús, y lo digo con todo respeto, que sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Vivieron el resto de sus vidas y murieron todos ellos por este Jesús a quien habían conocido. El impacto de conocer a Jesús fue tan profundo que cambió todo para ellos. Y esto fue una onda expansiva que se empezó a desparramar por todo el mundo. No siempre de buena manera, pero se expandió por todo el mundo el conocimiento de Jesús y hoy acá estamos del otro lado del mundo celebrando también el nacimiento de este Jesús, ¿sí? En tiempos donde todo lo que reina es egoísmo, donde la gente toma todas sus decisiones en base a lo que conviene o no conviene, nos encontramos con alguien que se anima a dar todo a personas que no le podemos dar absolutamente nada. Y a mí me llama mucho la atención esto, y es para pensarlo, porque todos los sistemas religiosos exigen cosas. Todas las religiones, todas las tradiciones exigen cosas. Es más, podemos salirnos del ámbito de lo religioso e ir a cualquier ámbito donde haya razones importantes para vivir. Todo demanda cosas. Sin embargo, nos encontramos con un Jesús que para darnos esa salvación no nos pide absolutamente nada más que creer en Él. Entonces, Él nos ofrece ese cambio, nos ofrece paz interior, algo que están buscando. Todo el mundo anda atrás de la paz interior a través de meditación y un montón de cosas. Se está buscando esa paz interior y Jesús te la ofrece gratuitamente, ¿sí? Entonces somos las personas más inteligentes y aceptamos esto. Jesús vino para predicar el reino de los cielos. El cielo se acercó y está al alcance de quien quiera tomarlo, de quien quiera aceptarlo, de quien quiera creerlo, ¿sí? Y lo que Él vino a ofrecer también fue la solución para algo totalmente irremediable, y era nuestra separación con Dios. Y alguno dirá, pero yo no estoy separado de Dios, Dios está en todos lados, yo puedo hablar con Él cuando quiero, y es cierto, es cierto.
Sin embargo, nuestro egoísmo y nuestra manera de vivir y tomar nuestras decisiones totalmente alejados de Dios y sin prestarle mucha atención, digamos, le pedimos a Dios que nos ayude, que nos sostenga, que nos solucione los problemas cuando estamos ante un problema que no podemos solucionar, pero en realidad no queremos que se meta demasiado en nuestra vida porque cuando se mete parece que complica un poco las cosas. Entonces preferimos que se quede ahí en un estante, ahí donde lo veamos, donde cuando lo necesitamos le podemos echar mano, pero que no moleste demasiado, ¿no? Eso es lo que vive la mayoría de las personas. Él vino para solucionar esta separación con Dios. Hoy hay una onda muy de moda en todo el mundo que es lo que se llama agnosticismo, las personas agnósticas. Está lleno de personas que se consideran a sí mismos agnósticos. O sea, no sé si Dios estará o no estará, si existirá o no existirá. Si está, no sé bien dónde andará. Yo acá con mi mesita, el micrófono, no lo veo. No sé, qué sé yo qué onda con ese Dios. Bueno, si tan solo ponemos nuestra mirada un momento en lo que nos enseña su palabra, nos vamos a ir encontrando con quién es ese Jesús y ya no es tan desconocido ni desconocible. Ya lo tenemos un poquito más cerca. La Biblia declara que esa separación con Dios son algo que es una palabra que nos resulta muy incómoda. Se llama pecado. A nadie le gusta, suena como a iglesia anticuadísima, eso de hablar de los pecados. ¿Qué son los pecados? Los pecados no son una cosa, no son una acción, son una manera de vivir. El pecado que nos separa de Dios es una manera de vivir, donde le damos la espalda, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Romanos 6, capítulo 23, dice que la paga del pecado es muerte. El resultado natural del pecado de la vida sin Dios es la muerte. Y uno diría, pero acá estamos todos vivos, ¿no es cierto? A menos que haya alguno que se considere muerto acá, que levante la mano y llamamos a un médico, no sé. Pero, ¿por qué muerte? ¿Dónde vemos esa muerte? Fíjense lo que estamos viviendo como sociedad, como mundo. Aborto, violencia, todos los femicidios y homicidios que todos los días nos enteramos por los medios de comunicación, los suicidios, el abuso de drogas, el abuso de alcohol. Todo, ¿a qué lleva? Muerte. Pero esa muerte no es la muerte de la que habla la Biblia. Esa muerte es solo un síntoma de la verdadera muerte, la que llevamos muchas veces adentro y que nos lleva a todo eso. Estamos muertos por dentro y por eso nuestras acciones solo apuntan a esa muerte. Entonces la paga del pecado es la muerte. El resultado natural de esa manera de vivir es muerte. Así que si estás rodeado de personas que tienden a eso, sabé por qué es. Ahora ya sabemos por qué es. Porque hay algo que se murió adentro o que nunca vivió. Y sigue el versículo bíblico este que mencioné diciendo, mas el regalo de Dios, la dádiva, el regalo, sí, de Dios es vida eterna. O sea, todo lo contrario de la muerte, vida eterna. Ahí al alcance. ¿Para quién? Para el que quiera creer esto. Dice, ahora esto lo voy a buscar en la Biblia, lo voy a leer porque está muy bueno. Está complicado acá para todo lo que sea con papeles, ustedes entenderán. Pero en ese libro tan maravilloso que es el libro de Isaías, en el capítulo 61 está lo que yo les mencioné hoy. A ver si logro leerlo sin que se me huele nada. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Gracias. Sí, está bien. Por cuanto me ha ungido. Esto es lo que dice Jesús, solo que estaba dicho proféticamente 700 años antes de que Él viniera. Él después lo repitió y tomó, como le correspondía esas palabras, en nombre propio, ¿sí? Dice, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. A todo eso vine, dice Jesús. Y sigue haciéndolo, ¿sabes? Y sigue rompiendo cadenas. Y vos dirás, ¿cuáles cadenas? Yo estoy acá suelto. No sé si hay alguno encadenado, avise, buscamos un cerrajero. Pero Jesús vino a hablar de romper cadenas. ¿Qué cadenas? Pensamos que somos libres. Y fíjense este dato. Uno piensa que es libre. Pero si mirás para atrás en tu historia,
llegaste a hacer un montón de cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Llegaste a estar en lugares y situaciones que nunca creíste capaz de estar. Que capaz que hasta te prometiste, nunca voy a hacer eso, y lo hiciste. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Entonces, por eso es tan notable que Jesús diga esto, que Él vino a romper las cadenas. Amigo, estamos encadenados en muchos aspectos. Y eso da testimonio de tu falta de fe, tu falta de paz interior, tu vacío interior, tu enojo con vos mismo cada vez que te metes en cosas que habías dicho que no ibas a hacer. Todo eso da fe de que estamos encadenados. Pero Jesús vino para romper esas cadenas y ofrecernos una vida totalmente nueva. Libertad, vida nueva, suena absolutamente genial. ¿Libres de qué? Libres de las motivaciones que mueven al resto del mundo. Podemos tener cosas, las cosas que pienses que te gustaría tener, y no vivir por y para esas cosas. Las podemos tener y no nos atan. Somos libres de las cosas. Podemos tener familia y no vivir por la familia y para la familia como el sumum. Un día la familia puede faltar, la familia te puede traicionar, pueden pasar tantas cosas con la familia. Y me parece que muchos de los que estamos acá hemos vivido situaciones complicadas de familia, ¿no? O sea, la familia es lo que es. Podemos vivir, tener familia sin vivir para eso, ¿sí? Seguimos un poquito más, podemos tener salud sin vivir para la salud. Y que todo sea guiado en pro de la salud, como si fuera nuestro norte. Podemos tener todo eso y que no nos condicione. Y escuchen esto, podríamos no tener todo eso. Igual tener una vida con propósito, una vida llena de sentido. Nos puede faltar todo eso que todo el resto de la gente busca y no ser infelices. Porque lo más importante lo tenemos cuando creímos en Jesús. ¿Qué se sentirá? Muchos de acá saben lo que se siente que Dios te diga sos mi hijo. Muchos pueden ser adeptos, amigos, les gusta la onda cristiana, creen que dicen los cristianos muchas cosas que son verdad, o no, en algunas la pifian, son exagerados, definitivamente son ruidosos, y parece que tienen un problema los evangélicos con la plata, siempre están pidiendo plata, parece. Hoy no pedimos plata, miren, íbamos a levantar ofrenda, pero al final no lo hicimos. Podemos estar más cerca, más lejos, pero todo eso se cae cuando Dios te dice, ya no sos más un visitante, un amigo, un allegado, un conocido, un simpatizante, sos mi hijo, sos mi hija. Todo se cae. ¿Qué no daríamos, no? Por poder sentir a Dios diciendo, sos mi hijo querido, sos mi hija. Te esperé tantos años, te busqué, te llamé. ¿Sí? Qué hermoso que podamos sentir esto. Es lindo, en serio, yo lo viví y lo vivo y lo disfruto cada día. A un Dios que me dice, sos mi hijo. Entonces puedo tener un montón de problemas y puedo tener situaciones que tengo que atravesar, algunas más difíciles que otras, algunas no le encuentro a la vuelta, pero tengo un Dios que cuando voy me recoge y me dice, viniste, hijito, acá estoy, ¿qué necesitas? Yo te ayudo, yo te sostengo. Y puedo tener esa confianza. ¿Quiénes pueden hacer esto? ¿Quiénes pueden escuchar esa voz diciendo esto? ¿Habrá alguien tan bueno acá que puede decir, como yo soy re bueno, porque yo soy re bueno, mi abuela me decía que yo era re bueno, así que yo soy re bueno, entonces Dios me dice, vení, vos sos bueno, así que sos mi hijo? No se llega a Dios siendo bueno. La puerta es Jesús. Dice en el capítulo 1 de Juan, una de las historias relatadas de la vida de Jesús empieza diciendo esto. En el versículo 12 dice, el 11 dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y escuchen bien esta parte, más a cuantos lo recibieron, a cuantos sí aceptaron, ¿sí? A cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. A los que le recibieron, a los que le abrieron el corazón y dijeron, ok, no discuto más con vos, ya entendí. Entonces a esto les da el derecho de llamarse hijos de Dios. Y esto está al alcance tuyo, mío. Yo lo viví, yo tenía 9 años cuando tomé esta decisión.
Y nunca me arrepentí. Tuve mis idas y vueltas también, ¿saben? Yo también tuve mis dudas y alguna vez quise arrepentirme de haber hecho esa decisión allá en mi adolescencia. Pero volví a los brazos de papá y nunca más me fui. Estoy alegre porque el Señor me dio todo lo que necesito y mucho más. Y estoy muy agradecido. Y Él me dice cada día, sos mi hijo. Pero no me lo dice porque yo sea especial. Yo soy un desastre, ¿saben? Los que me conocen por ahí tienen más idea de lo que estoy hablando. Pero yo no soy una buena persona. Solo soy alguien que se animó a creer en Jesús. De la misma manera que podés creer vos hoy.